La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Pasaron las horas y los dos criminales caminaron despacio hacia doña Florinda mientras mostraron sus cuchillos filosos bajo la luz tenue de la calle. Este sintió un miedo muy profundo al notar que la mujer apenas podía sostenerse en pie debido a la hemorragia masiva de su brazo amputado. Doña Florinda intentó levantarse del suelo húmedo para arrastrarse hacia la avenida principal y pedir ayuda a gritos. Sus esfuerzos fueron en vano. Uno de los hombres la tomó del cabello con violencia y le enterró la hoja del cuchillo en la pierna derecha, haciendo que la madre soltara un grito desgarrador de dolor físico. En ese mismo instante, el carro que tomó el profesor Girafales frenó bruscamente en la esquina del callejón oscuro, cerca del mercado central. El maestro y don Ramón bajaron corriendo del vehículo al escuchar los lamentables gritos de la mujer. Al percatarse de la situación, el profesor Girafales corrió hacia el pasillo estrecho sin pensar en el peligro y vio a los dos sujetos sobre el cuerpo ensangrentado de doña Florinda. Una escena totalmente horrible hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando el maestro observó que a su novia le faltaba parte del brazo izquierdo y que estaba cubierta de cortes profundos. El profesor Girafales sintió una furia gigante en el pecho, apretó los puños y se lanzó directamente contra el primer agresor para defender a la mujer. El maestro golpeó la cara del criminal con mucha fuerza, logrando tirarlo contra el pavimento y quitándole el arma de la mano. Sin embargo, el segundo hombre reaccionó a toda velocidad y atacó al profesor Girafales por la espalda, clavándole el cuchillo directamente en el abdomen. El maestro soltó un quejido sordo, escupió sangre fresca por la boca y cayó de rodillas sobre las piedras del suelo. Don Ramón corrió desesperado para ayudar al maestro, agarró un tubo de metal pesado que estaba tirado en el piso y golpeó fuertemente la cabeza del segundo criminal. El impacto le rompió el cráneo al agresor, haciéndolo caer muerto de forma instantánea en medio del charco de agua. Sus esfuerzos parecieron dar frutos. Don Ramón logró ahuyentar al primer sujeto, quien corrió asustado hacia las sombras de la avenida principal para salvar su propia vida. El hombre levantó al profesor Girafales del suelo y lo acomodó junto a doña Florinda, notando con horror la gravedad de las heridas de ambos. Doña Florinda miró al profesor Girafales con los ojos llenos de lágrimas y le pidió perdón llorando de forma desconsolada. La mujer le confesó entre murmullos sofocados que había vendido su cuerpo en ese prostíbulo clandestino porque le habían quitado la pensión de su difunto esposo Federico, y que necesitaba el dinero para pagar la renta y alimentar a Kiko. El maestro la miró con profunda tristeza mientras la sangre salía de su estómago, le rozó el rostro con la mano temblorosa y le dijo que haberle ocultado ese secreto había destruido sus vidas para siempre. El profesor Girafales cerró los ojos despacio, soltó su último suspiro y murió en los brazos de la mujer. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando don Ramón escuchó las desgarradoras confesiones de la madre de Kiko. El hombre no podía creer que la mujer de la casa 14 hubiera caído en semejante infierno de violencia por la desesperación financiera. Don Ramón tomó a doña Florinda de las espaldas y la cargó con mucho esfuerzo físico hasta el asiento trasero del carro que tomó el maestro. El hombre se subió al volante del vehículo y manejó a toda velocidad de regreso a la vecindad para intentar curar las heridas de la mujer antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en el primer patio de la vecindad, la angustia era insoportable. Jaimito el cartero estaba sentado en la banca de madera cuidando a Kiko y a la Chilindrina, sintiendo un cansancio físico real que le impedía mantenerse de pie por mucho tiempo. El chavo permanecía metido en su barril de madera maciza, temblando de miedo y asomándose apenas para ver si don Ramón y el maestro regresaban con vida. En ese momento, Kiko miró hacia la puerta de entrada y vio llegar el carro que tomó el profesor Girafales a toda prisa, deteniéndose en seco frente a la banqueta. Don Ramón bajó rápidamente del carro, abrió la puerta trasera y sacó el cuerpo mutilado y ensangrentado de doña Florinda. Kiko corrió hacia el primer patio gritando de terror al ver a su madre sin un brazo y cubierta de sangre de la cabeza a los pies. El niño se arrodilló a su lado y le dijo entre llantos que no quería que se muriera, pero la mujer apenas podía abrir los ojos para responderle. Don Ramón acostó a doña Florinda sobre el suelo plano del patio y corrió al departamento 72 para buscar trapos limpios y alcohol para detener la hemorragia. Sin duda alguna, un acto muy loco ocurrió cuando las luces del primer patio comenzaron a parpadear por la tormenta que caía sobre la ciudad.
Jaimito el cartero miró la escena con horror y le preguntó a don Ramón en dónde estaba el profesor Girafales, a lo que el hombre respondió en voz baja que el maestro había muerto apuñalado en el callejón. Kiko escuchó esas palabras, miró la cara destrozada de su madre y comprendió que todo el dinero que ella le había dado horas antes provenía de una tragedia irreparable. Doña Florinda abrió la boca lentamente para intentar hablar con su hijo y explicarle la verdad de las cosas. Mediante iban pasando los minutos, la mujer sintió que la muerte rondaba el primer patio mientras el señor Barriga entraba por la zaguán de la vecindad cargando su maletín de cobro. El dueño de la vecindad se detuvo impactado al ver el cuerpo desmembrado de la inquilina del 14 y el charco de sangre que cubría las losetas del patio plano, dando inicio a una pesadilla que ninguno de los habitantes podría olvidar jamás. Al percatarse de la situación, el señor Barriga dejó caer su maletín sobre el piso del primer patio y caminó temblando hacia el cuerpo ensangrentado de doña Florinda. El dueño de la vecindad miró a don Ramón con profunda consternación y le preguntó qué demonios había ocurrido en ese lugar. Don Ramón, con las manos completamente manchadas de sangre, le explicó de forma rápida que la mujer había sido atacada en un local clandestino del centro por intentar conseguir dinero y que el profesor Girafales había muerto apuñalado en el callejón. Este sintió un miedo muy profundo al notar que la vida de sus inquilinos se desplomaba de forma tan sangrienta. Kiko se abrazó al cuerpo de su madre y lloró de forma descontrolada, manchándose la ropa de marinero con la sangre que aún brotaba del muñón del brazo amputado. Doña Florinda miró a su hijo con los ojos casi sin vida y le dijo en un susurro doloroso que la perdonara por haber entrado en ese mundo sucio. La mujer le confesó que todo lo hizo para que no pasara hambre ni los echaran a la calle. Sin embargo, Kiko no podía procesar las palabras y solo gritaba pidiendo que el profesor Girafales viniera a salvarlos, sin aceptar que el maestro ya yacía muerto en un charco de agua cerca del mercado. Mediante iban pasando los minutos, la tormenta se volvió más violenta sobre la vecindad. Doña Clotilde salió asustada del departamento 71 vistiendo su clásico vestido azul y acompañada de su perro Satanás. La anciana dio un grito de terror al ver a doña Florinda destrozada en el suelo y a don Ramón tratando de hacerle un torniquete en la pierna apuñalada. Doña Clotilde corrió hacia las lavanderías para traer una cobija limpia, mientras Jaimito el cartero permanecía sentado en la escalera de piedra del departamento 23, sujetándose el pecho debido al cansancio físico real y a la agitación de su corazón gastado. Una escena totalmente horrible conmocionó a todos los presentes cuando las sombras del pasillo de entrada se oscurecieron aún más. 3 hombres armados con machetes y cuchillos pesados aparecieron de pronto en el zaguán de la vecindad. Eran los matones del dueño del prostíbulo subterráneo, quienes habían seguido el rastro de sangre del carro que tomó el maestro para rematar a doña Florinda y eliminar a todos los testigos de la matanza. El sujeto que lideraba al grupo señaló al señor Barriga y ordenó a los otros 2 que cerraran la puerta de madera de la entrada para que nadie pudiera salir con vida. El chavo vio a los criminales entrar al primer patio, salió a toda prisa de su barril de madera maciza y corrió asustado hacia el segundo patio para intentar esconderse. Don Ramón reaccionó de inmediato, se puso de pie frente a doña Florinda y agarró una gruesa barra de madera que usaban para trancar el portón. El hombre le dijo al señor Barriga que cubriera a los niños y los llevara hacia los departamentos del fondo. Sin embargo, el señor Barriga tropezó de forma torpe con su propio maletín y cayó de espaldas al suelo, quedando a merced de uno de los asesinos. Don Ramón corrió para defender al dueño de la vecindad y le propinó un fuerte garrotazo en la cabeza al primer agresor, derribándolo instantáneamente sobre las baldosas. Sus esfuerzos parecieron dar frutos. Don Ramón logró frenar el primer ataque y le gritó a la Chilindrina que entrara al departamento 72 junto con Kiko. La niña corrió desesperada arrastrando a Kiko del brazo, pero la madre de este se quedó tirada en el suelo del patio plano, incapaz de mover la mitad de su cuerpo por la pérdida masiva de sangre y por el dolor inmenso de sus heridas físicas. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado cuando el líder de los criminales sacó un machete filoso y se abalanzó directamente sobre don Ramón. El hombre intentó esquivar el corte levantando la barra de madera para protegerse la cara. Sus esfuerzos fueron en vano. El machete atravesó la madera, cortó profundamente el pecho de don Ramón y le causó una herida mortal que le hizo perder el equilibrio. El hombre cayó de rodillas escupiendo sangre sobre el pavimento, mientras su hija la Chilindrina gritaba horrorizada desde la ventana del departamento 72 al ver a su padre agonizando. Pasaron las horas más oscuras en apenas unos segundos dentro de la vecindad.
El señor Barriga, arrastrándose por el suelo lleno de lluvia y sangre, logró agarrar una piedra pesada de los maceteros y golpeó la cara del asesino que estaba sobre don Ramón. El tipo soltó el machete y cayó hacia atrás muy malherido. Al mismo tiempo, Jaimito el cartero juntó las pocas fuerzas que le quedaban, levantó su bicicleta de trabajo desde el pasillo y la arrojó con violencia contra el tercer criminal, haciéndolo rodar por las escaleras de piedra que subían a la planta alta. Doña Florinda observaba la masacre desde el suelo, sufriendo un arrepentimiento monstruoso al darse cuenta de que su decisión desmesurada había transformado la tranquila vecindad en una verdadera carnicería humana. En ese momento, el chavo se asomó aterrado desde el pasadizo que conectaba al segundo patio. El huérfano vio la sangre correr por las canaletas del piso y a don Ramón tirado inmóvil en el cemento. Sin duda alguna, un acto muy loco de violencia desatada que quebró por completo la mente del pequeño huérfano. El chavo sintió que las piernas se le congelaban y que la garganta se le cerraba por completo. El niño entró de nuevo en una garrotera extrema, quedándose tieso, rígido y mudo en medio del pasillo del segundo patio, expuesto a los agresores que aún quedaban en pie. Doña Florinda, al ver al huérfano petrificado por el miedo físico, supo que tenía que hacer un último esfuerzo para intentar salvarlo antes de que los matones terminaran de masacrar a todos los habitantes de la vecindad.